Hola, bienvenidos al canal de Census Cultura. Mi nombre es Ingrid y soy maestra en Historia del Arte. Y aquí vamos a hacer un viaje al pasado para ver al arte desde una perspectiva totalmente diferente. El día de hoy vamos a viajar al Museo del Louvre y vamos a ver la obra que quizá es la más famosa mundialmente. Estoy hablando acerca de la Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. Bueno, ¿qué podemos decir acerca de la Mona Lisa? De la Mona Lisa se pueden decir muchísimas cosas. Y bueno, dentro de los datos duros, es una pintura que se encuentra hoy en día en el Museo del Louvre, en París, en Francia. Fue pintada, se cree que entre 1503 y 1506, pero realmente hay debate por parte de los historiadores de arte. Y pues, y hay debate en muchísimas otras cosas. Inclusive se cree que fue continuada justamente hasta 1517 o inclusive justo antes de la muerte de Leonardo, que fue en 1519. La verdad es que es una de 4 piezas, entre ellas, por ejemplo, La Última Cena, que realmente no hay absolutamente ninguna duda de que hayan sido hechas por Leonardo. Realmente todas las demás se cree que fueron más bien autoría de sus alumnos, pero, para la Mona Lisa ahí sí no hay absolutamente ninguna duda. ¿Por qué fue esto? Porque, pues, cuando fue invitado por el rey Francisco I de Francia para que, pues, se fuera a vivir ya sus últimos años, digamos como que, como retiro, ¿no? Lo invitó justamente a que, pasara sus últimos años en Francia. La idea era que estuviera en la corte, pero bueno, realmente Leonardo no era de estar en un palacio, sino que simplemente le pidió un espacio, ¿no? Para poder estar ahí. Dejó la ciudad de Florencia, que la verdad es que cayó en una decadencia en ese momento. La verdad es que también cuando todo el poder político y económico tras la muerte de Lorenzo de Medici se fue turnando hacia Roma, pues la verdad es que Florencia se fue quedando sin patrocinio, sin mecenas, se volvió en una ciudad también muy peligrosa. Entonces, pues él decidió marcharse hacia Francia. Ya había estado en Milán hacía años, pero bueno, pues decide irse hacia Francia. En sí es uno de los pocos trabajos que se lleva y por eso es que no se tiene absolutamente ninguna duda de que esa pintura la hizo él. Ahora, hay, muchas cosas que se dicen alrededor de esta obra. En primera instancia, de que realmente hizo 2 versiones y una la entregó, a Francesco del Giocondo, que es, pues, quien la pidió, quien la pagó, ¿no? Y hay otra versión en donde, pues, le pidieron que hiciera, la pintura y realmente, bueno, pues, la empezó, no la terminó, la fue continuando a lo largo de los años, se la llevó a Francia, finalmente murió y bueno, pues ahorita ya se encuentra, después de haber pasado por Versalles, obviamente, bueno, pues ahorita ya está en el Louvre, ¿no? Y era parte de la colección de real. Entonces, hay, también, otra historia, ¿no? En donde, hace, digamos, como referencia hacia la, posible homosexualidad de Leonardo, en donde dice, bueno, pues es que es, Leonardo trasvestido o es el amante de Leonardo. Y la verdad es que ninguna de esas 2 aseveraciones se sustenta, o sea, para nada se sustenta.
Lo que sí es que, es una pintura que tiene, pues, la verdad, mucha importancia en el sentido en el que va a ser, la pose, preferida por los artistas de la época. De hecho, uno de los más grandes retratistas de todo el siglo XVI será Rafael di Sanzio, y él va a tomar directamente la pose de la Mona Lisa y con eso va a hacer todos sus retratos, que es, pues, básicamente que el modelo se pone como en 3 cuartos, ¿no? Y viendo hacia el frente, gira la cabeza, el rostro hacia el frente y va a poner muy, coquetamente una mano encima de la otra, ¿no? Esa es básicamente la pose que se va a poner de moda entre, los retratistas y todo esto porque lo llega a difundir, Rafael, que se dice que vio la pintura en alguna ocasión y que muy probablemente la copió, de memoria, ¿no? Y entonces, pues, allí tenemos, digamos, como la difusión de la pose que, como mencionó, va a ser, muy, pero muy utilizada. Ahora, otra cosa importante de la Mona Lisa es, básicamente también la noción que tiene de lo que le podemos llamar como la perspectiva atmosférica. Este tipo de perspectiva es, como el ver, o es la noción de ver hacia lo lejos, ¿no? Cuando nosotros tenemos objetos sumamente cerca, realmente el espacio, el aire, digamos, que hay entre nuestro ojo y un determinado objeto, pues realmente es poco. Y entonces las partículas suspendidas que se encuentran en el vapor de agua, todo lo que implica, digamos, como el aire que hay, pues es muy ligero, digamos, y entonces alcanzamos a ver el objeto prácticamente sin ninguna distorsión por parte de esta misma atmósfera. Pero en cambio, si nosotros vemos los cerros que se encuentran a kilómetros de distancia, allí lo que vamos a notar es que cuanto más lejos están estas formaciones, vamos a alcanzar a ver que el color se va haciendo más blancuzco. En los cerros más próximos o en las colinas más próximas, podemos, ver que, a lo mejor, digamos, como el color, ¿no?, de los árboles, pero conforme vamos viendo, no sé, la, cordillera montañosa, vamos a alcanzar a ver que cada una de las elevaciones se va tornando, digamos, como desde un azul oscuro, hacia algo mucho más claro, ¿no? Y esto tiene que ver con, que la cantidad de aire, ahora sí que la cantidad de atmósfera que hay entre nuestros ojos y esos cuerpos, realmente va siendo cada vez más denso. Hay mayor vapor de agua y más partículas en el ambiente, y entonces eso hace que el color que se refleja en las montañas y que llega hacia nuestros ojos, finalmente se disipe, y todo esto por estas partículas que se suspenden, ya sea de agua o ya sea de otros elementos. Pero digamos que, la luz o el color luz que viene reflejado en las montañas, pues allí en esas partículas, digamos, como que se disipa, y por eso lo vemos más blancuzco. Eh, esto, fue una cualidad que empezó a observar Leonardo en la naturaleza, y de hecho, él siempre se caracterizó por ser muy, pero muy observador de ella. Y bueno, pues en sus cuadernillos que nosotros les llamamos códices,
todos estos cuadernillos de dibujo en donde, pues, él iba, practicando todo el dibujo, iba haciendo los bocetos, iba haciendo anotaciones igualmente de todo lo que le pasaba por la cabeza. Inclusive, hasta vamos a ver que en muchos de ellos tiene la lista del mandado, ¿no? O sea, ay, hay que comprar una zanahoria y hay que comprar medio pollo y así. Entonces, bueno, pues todo, digamos como que muchos aspectos de su vida se ven reflejados directamente ahí en esos cuadernillos, lo cual es súper interesante. Pero justamente, allí también tiene, inclusive todos estos, bocetos para poder hacer, los, dibujos, digamos, de flores, de plantas, de animales, o inclusive del mismo cuerpo humano, de tanto del rostro como de, el estudio de los músculos, por ejemplo, ¿no? Los músculos, los huesos, cómo se distribuyen en el cuerpo. Entonces, él es súper observador, súper curioso y una de las cosas que él se da cuenta es que, es de esta perspectiva atmosférica y entonces lo empieza a aplicar a sus pinturas, cosa que nadie más había hecho hasta ese momento. O, se había empleado, pero de una manera como muy ligera, realmente no haciendo como que mucho énfasis en esa pérdida de color. Casi siempre todos los paisajes que nosotros tenemos, por ejemplo, pensemos en los paisajes de Botticelli, los vamos a ver que tienen un color bastante parejo, ¿no? Entonces, ya con Leonardo esto se empieza a hacer como más evidente y aparte de todo empieza a añadir como esta parte brumosa, ¿no? Eso es parte de lo que nosotros, le llamamos, igualmente sfumato o esfumado, ¿no? De realmente, inclusive, no nada más a lo largo del paisaje, sino también las divisiones entre luces y sombras, eh, los contornos que tenemos en los cuerpos o en las telas, por ejemplo. Todo eso también va a ser con una difuminación del color, que básicamente es eso, ¿no? Esta difuminación del color que, hace esta transición como bastante suave entre, entre la luz y la oscuridad, ¿no? O los diferentes tipos de las diferentes tonalidades, los diferentes color luz, ¿no? Entonces, pues, eso es lo que vamos a ver. El color luz, obviamente, reflejado dentro aquí como color pigmento. Entonces, bueno, pues, veamos básicamente a qué se refiere precisamente, también, un aspecto de la Gioconda que generalmente no se habla, ¿no? Aparte de lo que es la parte de la perspectiva, que es, la verdad es que bastante interesante. Una de las cosas más importantes que vamos a ver inclusive es también cómo es que él trata de manejar, la perspectiva para hablar acerca de la experiencia de, distintos, entes o am, de distintos seres, ¿no? Si ustedes observan aquí la pintura que estoy poniendo en la pantalla, es la representación, de, 2 perspectivas diferentes en el paisaje. Tenemos exactamente el mismo paisaje, pero si ustedes observan, en una perspectiva, en la de el lado izquierdo, estamos observando una perspectiva mucho más alta. Es como si tuviéramos como el llamado vuelo de pájaro. Y por el otro lado, del lado derecho, lo que tendremos es que está, una perspectiva, digamos, como más humana, ¿no? En donde inclusive se alcanzan a ver como elementos, ¿no? De más, del mundo humano. Digamos, ese puente, el camino, ¿no? Como que se ve inclusive más cerca, se ve como más a nivel.
En cambio, en la de la parte izquierda, vemos el camino de una manera como muy alta, ¿no? O sea, está muy lejos hacia abajo el camino y después se pierde entre las montañas y después vamos a ver el río. Aquí vemos el camino mucho más cerca, vemos ese puente. Vemos cómo es que va avanzando el camino y luego más allá, después de ese de esos vericuetos medio rocosos, vamos a alcanzar a ver el río y más adelante, bueno, pues esos montes escarpados, ¿no? O esos riscos escarpados. Entonces, bueno, pues, allí es una cuestión bien importante, ¿no? O sea, vemos exactamente el mismo paisaje, pero de una perspectiva de un lado y de otra perspectiva del otro, ¿no? Una perspectiva más alta del lado izquierdo, una perspectiva más baja del lado derecho. Ahora, esto es bien interesante porque aquí lo que pudiéramos llegar a interpretar es que hay, definitivamente del lado derecho, como es algo que está más bajo y se ven inclusive hasta elementos humanos, podríamos hablar acerca de que, bueno, pues sí, es una perspectiva humana. Y la otra es una perspectiva que intenta ser como el origen de este punto de vista sería mucho más arriba. A mí me da la impresión de que es una perspectiva que se pudiera alcanzar desde, por ejemplo, un globo aerostático, pero recordemos que pues en ese momento todavía no existe eso. Entonces, pues básicamente lo pudiéramos interpretar de acuerdo a la tecnología existente en el siglo XVI, a principios del siglo XVI, es que, bueno, pues es la perspectiva de Dios. Aparte de todo, hay que siempre ponerse en los zapatos del autor para poder entender ¿cuál es el significado de las pinturas? Entonces, lo que vemos es, por un lado, la perspectiva humana y por el otro lado, la perspectiva divina. Esto es bien, pero bien, bien importante, porque realmente una de las cosas que sí va a tener Leonardo es que, bueno, como todo el mundo durante esa época, ahorita regresamos a la imagen, como todo el mundo durante esa época, pues realmente va a ser un hombre, pues sí, muy religioso, mucho, muy religioso, pero también por esa curiosidad que tiene, y no nada más es una curiosidad que pudiéramos llamar el día de hoy científica, ¿no? O sea, de que cómo es que funcionan las cosas, cómo es que tal cosa está constituida o está construida, o cómo se maneja eso, digo, la manera en la que se pregunta todos estos aspectos de la naturaleza y tiene un aspecto muy importante porque mucho de eso lo va a aplicar para hacer armamento, para poder diseñar pues ciertos artefactos que finalmente ninguno de ellos se logra hacer efectivamente, o sea, se quedan solamente en los planos. Pero bueno, Leonardo finalmente se contrata como ingeniero militar para el duque de Milán, Ludovico el Moro, durante el siglo XV. Entonces, pues vemos que su intención es ayudar en la guerra que tiene, y pues que esos conocimientos que él está tratando de obtener de la misma naturaleza o pues esas relaciones que él está observando con esa curiosidad que tiene, pues finalmente den pie a estos artefactos, ¿no? Y por eso es que en muchas ocasiones se le considera como un científico, pero realmente es que él está súper maravillado con la obra divina. Él ve, y eso es parte de la época, ¿no?
O sea, el tratar de entender a Dios, sobre todo desde el punto de vista del Renacimiento, el punto de vista humanista, en el que ya desde antes, la, teología principalmente, había permitido que se hicieran como investigaciones acerca de la obra de Dios, acerca de la naturaleza, para poder entender a Dios y para poder maravillarse en cuanto a lo que es la obra divina, ¿no? En cuanto a lo que es la creación. Y de esa manera, desarrollando, digamos, como el razonamiento, explicándose la causa de por qué todo sucede en el mundo. Y recordemos que, dentro de los principios de Tomás de Aquino, es completamente, permisible, de hecho, se incita a que se busque la causa del funcionamiento de la naturaleza, porque en última instancia vamos a encontrar que la causa última de todo, cuando ya no podamos tener respuestas, cuando llegamos a un callejón sin salida, pues nos vamos a dar cuenta de que la causa última de todo es Dios. Entonces, pues, eso es lo que abre la puerta como para que todo el mundo empiece a investigar la naturaleza, y que ese tipo de actitudes, bueno, pues eventualmente nos van a llevar a la Ilustración, ya en el siglo XVIII. Pero cuando menos en el Renacimiento viene toda esta curiosidad, ¿no? De tratar de explicar cómo es que funciona el mundo, evidentemente utilizando mucho de ese conocimiento para cuestiones prácticas, pero, también una de las cosas que vemos es que todavía hay una división muy patente entre el poder máximo de Dios y lo que pueden hacer los seres humanos, que somos capaces de hacer muchísimas cosas, pero dentro de nuestro propio ámbito y dentro de nuestra perspectiva. Entonces, lo que vamos a tener justamente desde la perspectiva divina es una visión más amplia, mucho más total, ¿no? Abarcadora, ¿sí? Y básicamente esa es como la diferencia que él quiere proyectar dentro de esto. Ahora, ¿qué es lo que tiene que ver el retrato? Bueno, en sí, ¿por qué poner el retrato de una mujer, no? Que, pues, sí, muy marquesa, muy esposa de este señor, Francisco del Giocondo, pero bueno, pues, finalmente es una mujer, de la élite, ¿no? Y pues, entonces, ¿tiene algún significado esta mujer específicamente con todo lo que se habla del fondo? Y es que, podía haber sido ella o podía haber sido cualquier otra persona, pero en sí, es, un trabajo en el que él va a estar, como mencioné anteriormente, él va a estar trabajando durante años y años y años, y esto lo va a ir perfeccionando. Ahora, y empieza a adquirir un, ritmo bastante lento, porque, se sabe que durante sus últimos años empezó a paralizársele, la mano derecha. Y entonces, pues, esto obviamente dificultaba muchísimo su pintura, pero lo que sí vamos a tener es que él, sigue, aunque de una manera mucho más lenta, pero sigue empleando, la técnica del esfumato. Ahora vamos a centrarnos directamente en en el rostro, ¿no? Y, ¿a dónde voy con todo esto? Hacia la misteriosa sonrisa, que es quizá el gancho, el amplio gancho que tiene, la Mona Lisa, que, pues, todos sabemos de que, bueno, pues, si estás, viendo cualquier, punto de la pintura,
vas a poder intuir como que hay una sonrisa ahí, pero en el momento en el que ves directamente los labios, pues te das cuenta de que esa sonrisa apenas si se esboza. Realmente no es tan amplia como aparentemente, creímos que era. Entonces, bueno, la Mona Lisa se está, sonriendo abiertamente, nos está sonriendo abiertamente. Esto es un juego de luz que, hace Leonardo, efectivamente. Es un juego de luz que en sí está pensado con toda la intención. Es utilizar las luces y las sombras como efectos ópticos para que te den la apariencia de que está sucediendo algo, pero en el momento en el que miras, ¿dónde está?, ¿no? Era un engaño, era una simple apariencia. Y esto tiene que ver directamente con lo que mencioné del paisaje. Por un lado tenemos la visión totalizadora de Dios y por el otro lado tenemos la perspectiva humana, que nosotros solamente somos capaces de ver una parte del paisaje. En sí, lo que vemos ahí es, que Dios, sí, lo abarca todo, lo ve todo. Dios, de acuerdo al, conocimiento místico y alquímico, no nada más el religioso, sino me voy a enfocar un poquito más en lo que es el significado espiritual. ¿Y por qué esto? Porque una de las cosas que sí sabemos mucho es que durante toda esta época, seguían siendo válidos todos los estatutos que tienen que ver con la alquimia, que tienen que ver con la astrología. De hecho, se van a editar ya en la imprenta de Gutenberg muchos, muchos tomos que tienen que ver con esto y que realmente es muy conocido que son la fuente principal de todos los artistas de la época. Hay, tratados sobre iconografía, hay tratados sobre simbología alquímica, hay tratados sobre, justamente también simbología que tiene que ver con los astros. O sea, todo esto que nosotros pudiéramos tildar, eh, como magia, realmente, es un tipo de conocimiento que se tiene muy serio en esa época y todavía la Iglesia no lo ha prohibido. Esto, digo, siempre hay como cierta reticencia por parte de la Iglesia de que, no, o sea, lo que nosotros decimos es lo único que es válido, pero la verdad es que fue, algo que fue muy tolerado e inclusive varios artistas de la Edad Media, ponían todos esos significados en las fachadas de las catedrales, y en los interiores también de todos estos recintos. Entonces, era algo que se ponía ahí porque se sabía que, esos eran símbolos mucho, muy antiguos y, digamos, por la cuestión de la tradición, pues se van a incluir ahí, ¿no? No va a ser sino hasta más adelante, en el que pues ya se va a empezar a perseguir todo eso y se va a tratar de eliminar y tildar como de, "Ajá, es que son satánicos y todo esto". Entonces, digo, regresemos hacia siglo XV, siglo XVI, en donde pues estamos viendo esta noción abarcadora de Dios, en donde Dios es luz y es obscuridad al mismo tiempo, porque Dios es absolutamente todo, es todo. Entonces, aquí lo que está haciendo Leonardo es la representación tanto de las luces como de las sombras de una manera continua en donde se difuminan las líneas, ¿no? Se difumina el color, da paso uno suavemente hacia, el otro.
Y una de las cosas que vamos a observar es que justo en los ojos y en las comisuras de la boca va a ser mucho, muy patente este sombreado más intenso, ¿no? Sobre todo aquí, en la parte de abajo, que es lo que marca precisamente esta gran sonrisa de la Mona Lisa, ¿no? Entonces, allí lo que nos está diciendo es que una es la perspectiva de la divinidad en donde se ve todo y sobre todo se alcanzan a distinguir las luces y las sombras al mismo tiempo. Y otra es la perspectiva humana. ¿Por qué? Porque en el momento en el que nosotros centramos nuestra atención en la boca, entonces ya vamos a ver que esta sonrisa, esta gran sonrisa, desaparece y se vuelve como un gesto mucho, pero mucho más sutil, casi inexistente. Entonces, nuestra perspectiva humana es muy limitada. Esta básicamente es nuestra visión humana. Y luego, cuando vemos el cuadro, digamos, como que nos alejamos y vemos el cuadro en su totalidad, entonces, alcanzamos a ver esa sonrisa mucho más explícita. La verdad es que la Mona Lisa se está riendo de nosotros, este, en sí, porque estamos limitados, somos seres limitados, hasta que no lleguemos a tener una perspectiva, divina, que eso, bueno, pues será en el momento en el que, termine nuestra vida y, bueno, pues vayamos al paraíso. Por tanto, si nosotros nos alejamos, vamos a ver que en sí la imagen de la Mona Lisa es aparentemente engañosa. Esa es, digamos, como que también la imagen del mundo, la imagen de la creación, en donde si nosotros desde nuestra perspectiva humana tratamos de tener toda esta visión totalizadora y tratar de englobarlo todo de acuerdo a nuestra perspectiva, pues muy probablemente vamos a fallar, ¿no? Vamos a caer dentro de la ilusión que se presenta en la creación, en donde hay cosas que son luces, que son sombras, pero que simplemente son eso, son luces y son sombras, no es, nada es definitivo. En cambio, para poder tener, digamos, como que una visión mucho más adecuada para nuestra perspectiva humana, entonces sí hay que centrarnos en un punto y ver punto por punto, parte por parte, analizarlo todo, ¿no? Y de esa manera podemos ir construyendo en nuestra cabeza, digamos, como una imagen mucho más abarcadora, pero en sí mucho más apegada a lo que sería la realidad. Entonces, pues muchísimo, muchísimo cuidado justamente con todas las apariencias del mundo y pues a focalizar la atención. Pero bueno, esa es lo que quería compartirles hoy acerca de la Mona Lisa. Quería hablarles acerca de esta otra perspectiva en cuanto a la sonrisa y en cuanto a la perspectiva que tiene en el paisaje. Y como les mencionaba anteriormente, para poder ver el arte de una manera completamente diferente, y para esto hay que ponerse en los zapatos del artista. Les agradezco mucho que me hayan acompañado el día de hoy y bueno, pues si les gustó este video, no olviden suscribirse o darle like. Y pues los dejo el día de hoy, les mando un abrazo y que estén muy bien. Hasta luego.